Ayer hablábamos con el rector de la Universidad de Villa María. Hoy hizo declaraciones la rectora de la Universidad de Río Cuarto al diario Puntal, todos preocupados por la misma situación, la crisis de las universidades por la falta de presupuesto. La rectora de la Universidad de Río Cuarto aseguró que todavía no han entrado en cesación porque hicieron los ajustes del caso. Entre otros, los ajustados fueron los estudiantes, ¿no? Porque le pagan menos beca, ajustaron el comedor y con eso les permiten pagar lo que en costo de, por ejemplo, energía eléctrica les ha llegado. La Universidad Nacional de Río Cuarto, 30 millones de pesos, había pagado en octubre del año pasado, noviembre, 8 millones de pesos, ahora pasó a pagar 30. Pero nos decía el rector de la Universidad de Villa María, que hablaba con nosotros, que nunca vieron en la historia reciente de la universidad una situación como esta. Los docentes universitarios representados en la CONADO también ayer pararon. Aquí en Río Cuarto estamos en pleno desarrollo de las elecciones. Voy a tomar contacto con Carlos De Feo, que es el representante de los docentes universitarios, secretario general de CONADO. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. De Feo, un gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. No sé cuántos años tiene en la actividad gremial o en la docencia, pero coincide con el rector de la Universidad de Villa María, que nunca vieron una situación como esta en la Universidad Pública Argentina. No, es cierto, es cierto. Porque yo tengo muchos años en la universidad, estudiante, docente, soy una persona grande, así que tengo muchos años. No, la verdad que es un ajuste inédito, no habíamos vivido esta situación. Pero yo creo que tampoco hemos vivido una situación en el país, un ajuste tan rápido en tan poco tiempo. Usted bien decía que había, creo que la rectora de Río Cuarto decía que en octubre del año pasado había pagado 8 millones de pesos de la factura de luz y este mes tenía que pagar 30. El problema de la inflación hemos tenido hace mucho, lo que pasa es que lo tiene que pagar con la misma plata que tenía en octubre del año pasado, con lo cual queda a la clara que es imposible. Y es cierto, algunas universidades han comenzado a entrar en cesación de pago, el caso de la Universidad de Comahue, muy pronto lo harán otras, y otras comienzan a ajustar. Y lamentablemente, como usted decía, el ajuste recae primero en los estudiantes, ¿no? Que no va a haber becas, no va a haber, van a empezar a faltar los comedores, a empezar a cerrarse los comedores universitarios, pero también empiezan a faltar insumos para realizar las clases. Usted imagínese estudiantes de agronomía, ciencias exactas, la veterinaria, ese tipo de carreras prácticas donde necesitan insumos para desarrollar los trabajos prácticos. ¿Cómo hace usted para enseñar un proceso químico si no tiene los insumos para mostrárselo al estudiante? Eso no se aprende mirando un video, eso se aprende teniendo un contacto directo con la realidad. Bueno, pues ahí va a empezar a comenzar, o ya está el ajuste cuando esos insumos se acaben, se va a empezar a complicar las clases. Bueno, yo creo que es una situación gravísima, nunca vista antes. Y por otro lado, la situación salarial. Tenemos el salario prácticamente, podríamos decir que es congelado, porque hemos tenido un aumento del 16%, que el 10% ya había sido otorgado por el gobierno anterior en febrero, 12% en marzo, cuando la inflación ha sido superior al 70%. Hace que los salarios estén estallados, ¿no? La verdad que es una situación gravísima dentro de la universidad y con un gobierno que a todas luces no da absolutamente ninguna respuesta. Este es el otro problema, porque lo hemos visto en el último plenario del CIN, donde el secretario de Cultura, antes ministro, y el subsecretario han tenido sobre todo una actitud provocadora hacia el conjunto de la comunidad universitaria, no solamente hacia los rectores, sino hacia todos. Me parece que ahí es donde también reside el nudo del problema. ¿Por qué lo dice esta actitud provocadora, Carlos? Porque se está acusando, y usted puede leerlo en los diarios últimamente, donde se dice que va a haber una ley para evitar el adoctrinamiento, donde se acusa a las autoridades de las universidades de discrecionalidad en el uso de fondos, utilización para fondos políticos, ñoquis, autoritarismo, cuando en las universidades no es un paraíso. Hay que ser realista también en esto, pero las universidades han tenido mecanismos donde se evitan este tipo de situaciones, donde no hay
se da adoctrinamiento, la universidad tiene la obligación de tener una discusión política sobre digo política y no partidaria, porque esto es lo que está también en discusión. Hoy se confunde partidismo con política, y nosotros tenemos que tener una discusión política. Producimos conocimiento, lo producimos para unos o para otros, o para el conjunto, y eso es una discusión política. Hoy lo que se pretende es algo que no existe. Entonces, cuando la universidad despliega en el territorio actividades de como lo hacen las universidades de Río Cuarto, como lo hace de Villa María u otras universidades, prácticamente todas en el país, intervienen en situaciones de apoyo a pequeños y medianos productores, de la industria, del campo, ayudas, intervenciones en el campo de la salud, de la educación, todo ese tipo de cuestiones. Hoy está cuestionado profundamente por el gobierno nacional, que entiende que estas son actividades de políticas partidarias, cuando no son así. La universidad tiene la obligación de hacerlo, porque funciona con fondos públicos, tiene que no solamente tener un ingreso irrestricto, tener gratuidad en los estudios, sino también la universidad tiene que concurrir en la solución de los problemas de los territorios y de la sociedad en los que están inmersos. Esta es la ley que tenemos en el Estado Nacional, donde pretenden una pequeña universidad donde estudie el que pueda pagar, donde se investigue lo que la actividad privada proponga. ¿Quién va a pagar investigaciones en la universidad si no son las grandes empresas, y que no lo hacen en la Argentina porque lo hacen en otros países? Entonces pretende destruir el sistema científico-tecnológico. Lo estamos viendo con lo que está pasando con el CONICET y otros organismos de ciencia y técnica en la Argentina, con la reducción de los presupuestos, ahí bueno, ya directamente, ahí ya se ha despedido personal, cosa que en la universidad, seguir con este paso, va a tener que echar mano a eso también si quiere seguir funcionando, y nosotros no lo vamos a permitir de alguna manera. Entonces, esta es la discusión que tenemos hoy en la universidad. No es solamente una cuestión salarial para los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes, es una cuestión de discutir qué universidad y para quién. Entonces, esto pega de lleno contra un presupuesto, contra una idea de reducción, contra una idea de achicamiento, que es la que en el fondo está, porque no se explicita, pero no queda más que otra interpretación de esto, ¿no? Y lo hacen de una manera, le digo por el caso de la paritaria, por esto digo, provocadora. Nosotros vamos a la paritaria, se nos habla de libertad en la discusión paritaria, cuando y se lograba más o menos avanzar. Hoy imposible, le dicen es tanto, cuando uno le dice no, el 12%, tenemos el 70% de pérdida frente a la inflación, uno le dice que no, y dice, bueno, es esto nada, y se levantan y se retiran. Eso es una actividad, en primer lugar, provocativa, y segundo, no hay paritarias libres, claramente. Estamos dialogando con Carlos De Feo, el secretario general de CONADO. Carlos, le quiero preguntar respecto de si cree que hay por estos días una conciencia culposa en un sector amplio de la docencia universitaria por haberle votado a Milei, porque evidentemente alguien le votó a Milei, ¿no? Seguramente, yo creo que me interesa hoy quién en realidad votó o no votó. Lo que eso también cuando en las campañas electorales se venden, como se decía, espejitos de colores, ¿no? Y después la realidad es más dura o las promesas no se cumplen. Yo no creo que hoy, yo no hablaría de una actitud culposa. Yo lo que creo es que hoy si queremos defender la universidad como una institución que cumple con un derecho de todo el conjunto de la sociedad, y si uno, no digo ya una situación salarial, también está claramente, ¿no? Pero si uno quiere defender esa universidad, claramente tiene que enfrentar esa política, más allá de lo que haya votado. Uno puede haberse equivocado, creo que la situación, no estábamos viviendo en una situación buena en la Argentina, si bien, y esto vale la pena decirlo, los salarios de los docentes hasta el mes de noviembre del año pasado estaban por 2 puntos encima de la inflación. Hoy estamos, como les decía, más de 50 o 60 puntos por detrás de la inflación. Ante las universidades les actualizaba el presupuesto todos los meses para que pudieran afrontar los mayores gastos que se producían por la inflación.
en la universidad había programas de infraestructura, se hacían edificios, todo. Pero bueno, es cierto que la situación del general del país no era buena, más bien todo lo contrario. La gente votó con una expectativa pensando que esto iba a cambiar. Bueno, hoy en día nos damos cuenta que o eran falsas promesas o, bueno, todos nos podemos equivocar. El tema importante es hoy, que como lo están haciendo en las universidades, como lo hicieron los rectores en el Consejo de Rectores en el día de antes de ayer, decidir finalmente que sumarse a la propuesta que habíamos hecho el Frente Sindical de realizar una gran marcha y entender que hoy en los ámbitos del gobierno, digo esto en la subsecretaría, en las paritarias, en los lugares que fuere, es imposible discutir y es necesario salir a la calle para demostrar a este gobierno que nosotros estamos dispuestos a no dejar que nos lleven por delante y que destruyan la universidad, que con claroscuros, con diferencias, con problemas, a veces mejor y a veces peor, hemos ido construyendo desde la vuelta a la democracia. Una universidad que es capaz de criticarse a sí misma, una universidad que, como le decía recién, con claroscuro ha ido generando un derecho en el conjunto de la universidad, de la población, que ha permitido que muchísimos jóvenes, sobre todo en los últimos años, con la creación de universidades en muchos lugares del país, hoy inclusive este gobierno se está negando a poner en funcionamiento la Universidad de Río Tercero, que daría respuestas a un montón de jóvenes que hoy o no pueden ir a Río Cuarto, no pueden ir a Villa María porque no tienen recursos o porque trabaja, por la razón que sea, van a poder ir a la universidad y tener un título. Es innegable que en esta situación, digamos, en este siglo que vivimos, con los requerimientos de empleo, con el avance de la ciencia, la tecnología, en fin, genera una capacidad, una posibilidad para que los jóvenes tengan una mejor vida. Siempre lo hizo la universidad, pero hoy más que nunca, y la universidad está cumpliendo esa función, y es importante que la defendamos porque también estamos mejorando la vida a muchísimas chicas y chicos que de otra manera ven condenado su futuro, ¿no? Carlos, mis compañeros de mesa, dos universitarios, Mayra y Alejo, le trasladan preguntas. Mayra. Sí, buenos días, Carlos. Le quería consultar, bueno, como recién ahí me anticipaban, soy estudiante y también participo de la lucha y la organización colectiva, y nuestra pregunta, y también nos hacemos la autocrítica, obviamente, si no estamos llegando tarde a las medidas, porque desde el sector estudiantil los venimos anticipando hace más o menos 6 meses atrás. Bueno, acá en Río Cuarto hubo una marcha masiva en octubre, en enero participamos de la marcha que convocó la CGT, y ahora también venimos pechando, por decir, para que se pueda realizar alguna medida concreta, pero creemos que estamos llegando tarde a todas las medidas y estamos esperando como la noticia final y la peor. ¿Usted opina lo mismo? No, yo creo que, mire, nunca es tarde para sumarse a la lucha y nunca es tarde para luchar. Hoy estamos viendo, no solamente en la universidad, ¿no?, a nivel nacional, el tema del CONICET, el tema, bueno, el cierre la radio, la TELAM, la televisión pública, el ICA, la agresión que se hace constantemente, no solamente en ciencia técnica, sino en áreas que tienen que ver con la cultura, porque también es una pelea cultural, ¿no? Va a ser muy difícil revertir todo eso que está sucediendo. Ahora, si nosotros no le ponemos de conjunto un freno a eso y comenzamos a luchar para revertir esa situación, bueno, estamos condenados a que la Argentina atravesemos otro siglo peor que lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Con la destrucción de la industria nacional, pérdidas de empleos de calidad. Este es un proyecto político que está dejando 20 millones de argentinos fuera, que están condenados a la exclusión, al hambre, a la miseria. Nosotros nunca es tarde para enfrentar esa política. Nuestros compatriotas, los que seamos, los que sean, los que queden afuera, no merecen ese futuro de ninguna manera. Yo creo que el conjunto de la sociedad ya lo hemos hecho otras veces, ¿no? Este es un gobierno que, bueno, salvo los secuestros y las desapariciones y la represión clandestina que se realizó, tiene una política que avanza, yo diría, inclusive más fuerte que la dictadura militar. Y bueno, la dictadura militar tuvo que irse, volvió la democracia, hemos tenido 40 años de discusiones políticas,
momentos muy, muy horribles, como fue el final del siglo pasado, los años 2000, 2001, 2002, pero que lo pudimos superar, volvimos a tener crecimiento. Digo, me parece que esta no es una pelea nunca que esté acabada. El tema es que seamos capaces de sumarnos y seamos capaces de enfrentar este proyecto que, como le digo, nos deja a la mitad de los argentinos fuera, nos deja fuera del mundo, nos deja a la exclusión, al hambre, a la miseria. Esto ya lo ha dicho, inclusive lo escuchábamos el otro día a Vanegas Lynch, donde dice, bueno, cada uno, si no quiere que su hijo vaya a la escuela y lo necesita en el taller, que no vaya a la escuela. Nosotros tenemos una ley que es del siglo XIX, la educación primaria obligatoria. Este tipo va en contra de eso. Nos quiere llevar inclusive antes de la formación de la República, donde había millones de analfabetos, donde había... Bueno, esto ya lo hemos pasado en la historia, no tenemos por qué permitirlo, y yo creo que nunca es tarde. A mí me parece bienvenido a todos los jóvenes que se sumen. Es cierto que los jóvenes, y bueno, muchísimos argentinos, pero el estudiantado en las universidades ha dado muestra enorme a la hora de lucharlo. Miles desaparecidos en las universidades muestran lo que fueron capaces los jóvenes de enfrentar en la década de 70, cuando se enfrentó la ley de educación superior, en los años 2001, en la crisis de 2001, los jóvenes finalmente salen a la calle. Yo, la verdad que nunca creo que es tarde, y no creo que los estudiantes dejen pasar esto, ¿no? Más tarde o más temprano se van a ir sumando a la lucha. El tema es que seamos capaces de mostrarle un camino, que digamos, hay que ir para acá. Si la gente no sabe por dónde ir, la gente no se moviliza. Hoy, claramente, lo que es la oposición de distintos partidos, no voy a ser sea ninguno, peronistas, radicales, no le están ofreciendo claramente a la gente un camino por el que seguir. Los trabajadores hicimos el 24 de enero, ahora es desde el Frente Sindical Universitario el que nace la propuesta de la marcha esta, que después se suma a la PUA y luego se suman las autoridades en la reunión del CIN, pero necesitamos también, es cierto, construir una alternativa política. Hoy esa es la deuda que tiene la política con el conjunto de los argentinos. Pero más temprano que tarde, esa alternativa va a estar, y yo creo que vamos a revertir esta situación, ¿no? O estas políticas que nos quieren imponer hoy desde el gobierno, sin ninguna duda, ¿no? Carlos, ¿ustedes creen que si el camino se allanaba antes, el camino social se allanaba antes, podíamos haber evitado algo, o sí estaba, como por decir, el destino marcado que íbamos a llegar a este punto? Mire, yo creo que, bueno, probablemente si los sectores políticos hubieran discutido menos entre sí y más con los que nos quieren imponer esta política, sin ninguna duda no hubiera sido necesario llegar a esto. Pero bueno, lo peor que podemos hacer es llorar sobre la leche derramada. Hay que mirar cuáles fueron los errores que se cometieron, el excesivo internismo, las pequeñas rencillas, discutir por las internas políticas. Han sido todos problemas que hemos tenido. Hoy tenemos que superarlo. Hoy es necesario que no pensemos en el interés de grupos, sino en el interés general de la sociedad, ¿no? De los trabajadores, de los sectores populares, los más vulnerables. No es posible. Mire, yo no vivo en Buenos Aires, pero la CONAGO está en Buenos Aires, así que paso mucho tiempo en la semana acá, y bueno, yo vivo en una zona rural, así que ahí se nota mucho menos, pero aquí en Buenos Aires uno ve cómo aumenta la gente en una situación social horrible, gente durmiendo en la calle, familias. Uno puede ver en la mañana cómo, por ejemplo, gente que está, yo lo he visto, y la verdad que eso le parte el corazón a uno, ¿no? Yo he visto madres preparando a los niños, gente que vive en la calle preparándolos para ir a la escuela, con polvo. O sea que uno ve que todavía la gente, inclusive en esta situación, sigue manteniendo esas cuestiones que hacen al esperar vivir una vida mejor, ¿no? Porque una familia que vive debajo de un puente de vida, una madre le pone el guardo a su hijo para ir a la escuela. Y bueno, entonces uno dice, hay expectativa, hay esperanza, claro que sí. La gente siempre espera vivir mejor que lo que está. Y eso, la verdad, que la responsabilidad de darle una viabilidad, un camino a eso, es una propuesta política que
que los sectores políticos hoy tienen que darle a esa necesidad que la gente está expresando y manifestando a gritos todos los días, ¿no? No es a palos como eso se va a evitar, sino con una propuesta política que nos junte a todos y que nos dé un camino. Yo creo que nosotros tenemos, la democracia fue muy importante, ¿no? Porque nos dio la libertad, nos sacó de los años oscuros de la dictadura, pero también la democracia no fue capaz, y esto es algo que tenemos que criticarnos todos, de darle un lugar a tantos y tantos argentinos como esos que le decía yo, que viven debajo de los puentes hoy en la Argentina, ¿no? Carlos, ayer el rector de la Universidad de Villa María nos dijo que aunque a las universidades le corten la calefacción y la luz, la premisa es que los estudiantes estén dentro de las aulas. ¿Usted comparte esa visión y cree que puede ser así esto? Yo creo que los estudiantes tienen que estar dentro de la universidad, pero los estudiantes, como decía recién su compañera, los estudiantes tienen que luchar, tienen que... Es decir, si nosotros si nos dicen que la universidad no tiene recursos, lo han dicho muchos rectores, y no puede funcionar más allá de junio, y la universidad es el mes de octubre y sigue funcionando, entonces es muy fácil que la gente le diga, bueno, al final no era cierto que no tenían para funcionar. La universidad, los estudiantes tienen que estar adentro, pero tienen que estar adentro aprendiendo. No puede ser. Si no tienen un comedor, si no tienen becas, si no tienen insumos para dar las clases, ¿qué hacen los estudiantes adentro de la universidad? Me quiere decir, no puede funcionar. Un aula sin calefacción, un aula sin materiales para desarrollar las tareas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar clases por Zoom. Las clases, algunas clases se pueden dar vía virtual, pero no es la mayoría necesitan de la presencialidad. Si no hay insumos para hacerlo, y la universidad va a tener que cerrar y salir a la calle a luchar por esos recursos que necesita. Es así. Yo entiendo cuando que es necesario que los jóvenes vayan a la universidad, pero no es que vayan a la universidad de cualquier manera, tienen que ir a aprender, porque si no, ¿cuál es? Usted decía, su compañero es alumno universitario, usted va, se sienta en un aula y está tiritando de frío y el docente o no pudo llegar o tuvo, en fin, todos los problemas que tienen, ¿cuál es? Tienen que ir a aprender a la universidad. Carlos. Entonces, si no hay recursos, la universidad no funciona. Y los rectores tienen que tomar claro esto y hacerlo, ¿no? Para finalizar, ¿está estructurado cómo hacer la gran marcha del 23? ¿Cada universidad la va a definir? ¿Va a haber una concentración única en Buenos Aires o todavía eso no está definido? Mire, la idea que nosotros teníamos cuando la propusimos desde el Frente Sindical, y creo que es lo mejor, es que haya una gran marcha en Buenos Aires, pero que tenga réplicas en lo posible en todo el país, porque ¿cuántos docentes de Río Cuarto pueden venir a Buenos Aires? 20, 40, 100, 200, ahora 4.000, 5.000, 10.000 en Río Cuarto, en Villa María, base en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en La Pampa, en todo lado, y en Buenos Aires una gran marcha como la que hicimos en el año 18, creo que puede tener un impacto muchísimo más grande. La idea es que haya una marcha central, sí, en Buenos Aires, con participación de delegaciones, pero que podamos replicar la marcha en todo el país, en cada lugar donde haya una universidad. Carlos, muchas gracias por este contacto, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, y es importante que tengamos siempre en los medios este espacio para discutir, porque de todas maneras, si no, esta pelea queda reducida a los ámbitos universitarios, y hoy la universidad no es solamente responsabilidad de los universitarios, es responsabilidad de toda la sociedad. Así que muchísimas gracias a ustedes, a sus órdenes, cuando usted lo necesite, estamos para conversar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos de Feo, el secretario general de la CONADU. Advirtiendo también una cosa que muchos no están asumiendo plenamente, ¿no? Que hubo responsabilidades de la oposición, hoy oposición ante partido gobernante, pero también las hay hoy en la propia oposición. Hay muchas expectativas puestas en qué va a ser el peronismo, porque es ahí donde reside la posibilidad de una alternativa. Ya se sabe que el radicalismo no lo va a hacer, que la Libertad Avanza está estallada en internismos y que se sostiene solamente en la figura de Milei. Y el propio peronismo tiene sus tensiones internas, ¿no? Porque no sabe para dónde arrancar.
Y ahí reside el problema de la incertidumbre de cuánto va a ser el daño que va a provocar lo que está sucediendo y cuánto tiempo va a pasar. El peronismo tiene responsabilidad en eso y mejor tomárselo en broma. ¿Dónde está el peronismo? Se pregunta tanta gente. ¿Es con Guado, con Moreno? ¿O será Ducati-Seiler? ¿Qué tendrá el peronismo que no encuentra referente? ¿Es Grabois o es Cafiero? ¿Será Axel o Riquelme? Si es con Pichetto, ni me lo diga. ¿Dónde está Massa? Llama a Cristina. Y Ofelia, ¿qué saben? Máximo o el Chivo. El país se hunde, díganme lo que nos pasa, que no encuentro a Juan Domingo. Que ese peronismo que no me convoca, que ese peronismo que las protestas son todas trocas, que hace el peronismo que no nos convoca, que hace el peronismo, sobran los egos, faltan pelotas. Así son las cosas, conscientes.